El satanismo ha fascinado e inquietado a la humanidad durante siglos, desde rumores medievales de un papa que practicaba la hechicería hasta sectas criminales del siglo XX, donde la figura del diablo ha servido como símbolo de mal absoluto, alimentando teorías conspirativas y pánico moral. ¿Realmente han existido adoradores conscientes de Satán a lo largo de la historia? ¿O es en gran medida un mito construido por el miedo? Adoptando un tono investigativo, exploraremos casos notables, donde lo demoníaco y lo criminal se entrelazan. Desde un papa del medievo acusado de magia negra hasta cultos modernos con códigos morales insospechados. Preparémonos para descubrir la delgada línea entre la realidad histórica y la leyenda conspirativa en torno al príncipe de las tinieblas. Hablar del satanismo antes de la era medieval requiere matizar, ya que en la antigüedad precristiana no existía el concepto de Satán tal como lo entiende el cristianismo, por lo que no había cultos satánicos en sentido estricto. Sin embargo, sí encontramos precedentes de veneración a entidades rebeldes o consideradas maléficas desde la óptica judio-cristiana. Por ejemplo, ciertas sectas gnósticas de los primeros siglos después de Cristo, como los ofitas, reverenciaban la figura de la serpiente del Edén como portadora de sabiduría oculta. A los ojos de los primeros padres de la Iglesia, exaltar a la serpiente tentadora equivalía a ensalzar al diablo, sentando así una suerte de precursor ideológico del satanismo. Adicionalmente, algunos cultos paganos de la antigüedad adoraban a los dioses de la noche o el inframundo, que con la llegada del cristianismo serían demonizados. Estas prácticas no eran satanismo en sentido literal, pero más tarde la Iglesia las reinterpretaría como adoración diabólica. Por otro lado, el propio término Satán, que en hebreo significa adversario, cobró protagonismo con el desarrollo del cristianismo. No fue sino hasta la Edad Media que surgió la idea satanista como agente maligno consciente. De hecho, las primeras acusaciones formales de adoración al diablo se registran en este periodo. La Iglesia Católica, al perseguir herejías, tildó a ciertos grupos disidentes de rendir culto a Satán. Un caso emblemático fueron los cátaros o albigenses en el siglo XIII, un movimiento religioso dualista que rechazaba la autoridad de Roma. En el siglo IV, Concilio de Letrán, en 1215, el Papa Inocencio III los acusó explícitamente de adorar a Lucifer, convirtiéndolos en los primeros satanistas oficiales, al menos en la retórica inquisitorial. Del mismo modo, los legendarios caballeros templarios fueron acusados en 1307 de idolatría demoníaca. Se hablaba de un misterioso ídolo llamado Baphomet, que los inquisidores asociaron con el diablo. Cabe señalar que en estos casos no hay evidencia de una devoción real a Satán por parte de los acusados. Más bien, tales imputaciones servían para justificar su persecución. Las confesiones obtenidas bajo tortura y la histeria colectiva hicieron el resto, propagando la idea de sectas siniestras conspirando contra el orden cristiano. Existe un grabado de 1720 que representa a unas brujas entregando muñecos de cera al diablo, una imagen típica de los folletos de la época que difundían el pánico a la brujería en la Baja Edad Media y la era renacentista. El miedo a la brujería satánica alcanzó su auge. Aunque hoy sabemos que en gran parte la cacería de brujas fue exageración y superstición, en su momento muchos creían en la existencia de sábados nocturnos donde las brujas volaban en escobas para rendir culto al demonio. La Iglesia contribuyó al cimentar esta idea a partir del siglo XV. Las prácticas de magia y hechicería comenzaron a considerarse no solo superstición, sino herejía ligada al culto satánico. Documentos eclesiásticos de la época muestran esta evolución doctrinal. Por ejemplo, en 1320, el Papa Juan XXII, de quien hablaremos en detalle más adelante, emitió decretos otorgando plenos poderes a la Inquisición para perseguir la magia maligna por considerarla amenaza a la fe. Años después, en 1486, el infame manual Malleus Maleficarum, redactado por inquisidores dominicos,
describiría con vívido detalle los supuestos rituales lúgubres de las brujas adorando a Satanás. Así se dibujó el arquetipo de la bruja satánica conspirando contra la cristiandad, lo que justificó torturas y ejecuciones. Irónicamente, los historiadores modernos señalan que en la Edad Media tardía probablemente no existían verdaderos aquelarres satánicos, sino que todo fue resultado de la paranoia religiosa y chivos expiatorios sociales. Pero la idea del culto al diablo había echado raíces profundas en la imaginación popular, convirtiéndose en el relato de terror por excelencia. Una de las figuras más intrigantes en este panorama es Juan XXII, papa de 1316 a 1334. Oficialmente la historia lo recuerda como un pontífice avignones estricto que condenó la hechicería. Fue él quien promulgó en 1326 la bula Superilius Specula, equiparando la magia con la herejía. Sin embargo, las teorías conspirativas y leyendas oscuras no han escatimado ni al vicario de Cristo. Se dice que Juan XXII practicaba magia negra y satanismo en secreto. Una acusación sorprendente tratándose del máximo líder religioso. ¿De dónde surge tal afirmación? En parte de la fascinación por lo paradójico, que un papa que perseguía magos pudiera estar jugando con fuego ocultista puertas adentro, también está el dato de su longevidad. Juan XXII murió alrededor de los 85 a 90 años de edad, algo inusitado en el siglo XV. Este hecho alimentó los rumores de que quizá habría recurrido a artes alquímicas o nigromancia para prolongar su vida. ¿Un elixir secreto de su biblioteca vática tal vez? Por supuesto, no existe prueba histórica sólida de que Juan XXII realizara rituales satánicos personales. Lo que sí está documentado es que sufrió al menos un intento de asesinato mediante brujería. Cronistas de la época relatan que hacia 1317 el Papa creía que ciertos adversarios políticos consideraban matarlo a través de maleficios. Aquello le volvió tremendamente paranoico respecto a la brujería, explicando su dureza al condenarla, pero como suele ocurrir, la línea entre cazador y cazado se desdibujó en leyenda. Para los amantes de las conspiraciones, imaginar a un pontífice susurrando conjuros prohibidos en la soledad de sus aposentos es demasiado seductor. Juan XXII ha quedado así en el folclore ocultista como el papa hechicero. Verdadero o no, este relato refleja cómo, en las más altas esferas eclesiásticas, el temor y la fascinación por el diablo dejaron su impronta. Llegando a tiempos modernos, encontramos un giro curioso, el surgimiento de las iglesias satánicas declaradas, pero con filosofías que distan el estereotipo maligno. La más famosa es la Iglesia de Satán, fundada en 1966 por Anton LaVey. Paradójicamente, sus miembros no adoran literalmente al diablo. De hecho, se definen como ateos que usan a Satán solo como símbolo de individualismo, orgullo y desafío a la autoridad. En otras palabras, el satanista moderno laveyano no cree en Satanás como ente real. Además, aquí viene la sorpresa moral. Tienen un código ético bastante específico. La propia Iglesia de Satán establece reglas estrictas. Por ejemplo, prohíbe totalmente el abuso sexual de menores o animales, expulsando de por vida a quien viole este principio. Asimismo, sus rituales no incluyen sacrificios ni violencia, sino que son más bien ceremonias simbólicas y teatralidad como forma de autoexpresión. En resumen, estos satanistas contemporáneos resultan ser más inofensivos de lo que el nombre sugeriría. Algunos incluso señalan con humor negro que ciertas instituciones supuestamente virtuosas podrían aprender algo de sus reglas de consentimiento y responsabilidad. Por supuesto, no todos los grupos satánicos modernos son iguales. Existe también el Templo Satánico, fundado en 2013, de tinte activista, cuyos 7 principios hacen énfasis en la empatía, la justicia y la libertad. Valores que más de un despistado encontraría sorprendentemente cristianos en el buen sentido. Vaya ironía infernal. No obstante, la imagen del culto satánico violento no desapareció del imaginario colectivo, en parte debido a casos criminales infames. Aquí es inevitable mencionar a Charles Manson, quizás el rostro más asociado al mal encarnado.
En el siglo XX, Manson no era exactamente un satanista doctrinal. Mezclaba ideas de una inminente guerra apocalíptica radial con referencias bíblicas y las letras de los Beatles. Pero su secta, denominada La Familia, fue responsable de asesinatos brutalmente notorios en 1969, incluyendo la masacre de la actriz Sharon Tate y otras 6 personas en Los Ángeles. La prensa y la cultura popular rápidamente envolvieron a Manson en una aura casi demoníaca. Después de todo, ¿qué más demoníaco que un gurú hippie convenciendo a jóvenes de matar indiscriminadamente? Manson aprovechó esta reputación apareciendo en el juicio con una X tallada en la frente, luego convertida en una esvástica, y promulgando que él era la encarnación del caos. Su figura alimentó la paranoia de los años 70 y 80 de que las sectas satánicas secretas acechaban tras cualquier crimen horrendo, lo que luego se conoció como la pánico satánico. Incluso han surgido teorías conspirativas alrededor de Manson. Investigaciones recientes sugieren posibles vínculos entre la familia de Manson y programas de control mental del gobierno de Estados Unidos. Sí, leyó bien. Un documental de 2023 especula que Manson pudo haber sido influenciado por el MK Ultra, el proyecto secreto de la CIA que experimentaba con LSD para manipular mentes. Según esta hipótesis, los atroces crímenes de la familia tal vez no fueron pura maldad psicópata, sino un siniestro experimento encubierto que se salió de control. Aunque esto suene sacado de una novela de terror conspirativa, solo la existencia de tal teoría muestra cuánto sigue capturando a la imaginación colectiva la figura de Manson como ícono diabólico. Al final del día, Charles Manson murió en prisión en 2017, pero ganó un lugar permanente en el panteón de los monstruos reales, cuya historia a veces parece más ficción que realidad. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo el satanismo, más que una práctica religiosa concreta, ha funcionado como un espejo de temores de cada época. En la Edad Media fue la etiqueta conveniente para herejes y brujas, proyectando en ellos la sombra de todos los males inimaginables. En tiempos modernos, la idea de conspiraciones satánicas sirvió tanto para crear folclores oscuros, como el Papa Hechicero o las logias luciferinas, como para personificar el mal en individuos como Charles Manson. Entre el sensacionalismo y la realidad emergen datos sorprendentes, como un pontífice medieval con una longevidad asombrosa, rodeado de rumores de magia negra, una iglesia de Satán contemporánea que resulta tener principios éticos y no adorar a ningún demonio literal, un asesino sectario cuya historia real se entrelaza con las teorías de la conspiración gubernamental. Al final, el satanismo históricamente ha sido en buena medida un cuento construido por la sociedad, a veces para explicar lo inexplicable, a veces para dar rostro al mal invisible, pero como todo buen cuento oscuro, siempre queda un requisito de misterio. La pregunta, ¿qué hay detrás de la adoración al diablo?, sigue abierta y provocadora. Quizás la respuesta definitiva nunca llegue, pero en el proceso de investigar con mente abierta y espíritu curioso, nos descubre tanto sobre nuestros miedos más profundos como sobre la época en la que vivimos. Y es que, parafraseando al viejo proverbio, el diablo está en los detalles, especialmente cuando de historia y conspiraciones se trata.